primero, lo más importante para todos nosotros es que él se ha preparado, ha estudiado, ¿verdad? Hizo investigación científica sobre el programa de curación vitiligo, dermatitis cenicienta, diabetes, hipoglicemia, alopecia areata, caída del cabello, fibromialgia, el sistema nervioso, hipotiroidismo, hipertiroidismo, lupus eritematoso, psoriasis y Parkinson, por la que hoy en esta tarde estamos todos acá reunidos, por lo que yo les solicito a todos ustedes un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Fernando Morales de la ciudad de Guatemala. Después le vamos a dar un momento para que nos platiquen un poquito. Pues realmente el aplauso es para los pacientes. Los pacientes, gracias a Dios, comenzaron a sanar y pues la investigación fue paso a paso. Todavía estamos en el proceso de investigación y tenemos que entender cómo es que pasan estas cosas, ¿verdad? Hoy en día simplemente vamos a hablar un poquito de lo que son las causas, porque eso es el paso más importante. Entender cómo me sucedió la enfermedad, entender cómo salimos de la enfermedad. Así que les cuento que yo creo que ya todos sabemos y tenemos los videos donde pues explicamos bastante bien las causantes. Entonces tenemos que entender nuevamente cuál fue el punto, la clave de todo esto para tratar de frenarnos, porque yo no sé si ustedes logran entender toda esta situación, ¿verdad? Sí, yo entiendo que por un susto extremo o un enojo extremo la tensión se me eleva del cuerpo y eso va a despegar las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo. Tenemos que entender cómo frenar esto, porque yo no sé si me entienden. Yo ahorita pues ustedes son pacientes en diabetes, pacientes en vitiligo, pero tenemos que entender cómo frenar toda esta situación para proteger a nuestros hijos, proteger a nuestra familia, entender cómo es que pasó todo esto para que no le pase ni a mis hijos, ni a mis papás, ni a mi esposa, ni a amigos que conocemos. Si tan solo entendiéramos que un enojo extremo iba a provocar esta enfermedad, pues yo creo que nos frenamos un poquito. Pero tenemos que entender eso, ¿verdad? Tenemos que entender que el miedo, el susto extremo, el enojo y el estrés de la vida son los que vienen a alterar completamente el sistema nervioso, y esa es la causante. Si no paramos la causante, esto sigue y sigue y sigue. Pero también tenemos que entender, hay cosas que no podemos parar en la vida. Hay cosas que simplemente vino el accidente, vino el choque y vino la noticia. Yo no sé si logramos entender un poquito esto, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy en casa y de repente me avisan que mi esposa tiene un accidente serio y mis hijas pueden ir al hospital. Pues ya inmediatamente el cuerpo se altera y se tensa. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer en ese momento para que no curse la enfermedad? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Qué tengo que hacer en ese momento para que no curse la enfermedad? Y entonces la respuesta es bajar la tensión. ¿Cómo la voy a bajar? Porque yo no sé si me entiende. Ya la tensión sube y ahorita yo tengo que frenar mi tensión. Entonces la pregunta sería, ¿cómo yo freno mi tensión? ¿Cómo yo puedo frenar mi tensión en este momento? Y entonces yo se los decía, la palabra clave está en calmantes, tranquilizantes. Nuestro cuerpo humano es eléctrico 100%. Cuando viene una tensión en la vida, cuando viene un enojo extremo en la vida, en ese momento yo me tengo que proteger. Yo no sé si me entienden. Las personas que ya sabemos y comprendemos toda esta situación, tenemos que tomar precauciones, pero más sin embargo no las tomamos. Por ejemplo, a mí hace algunos días atrás tuvimos un asalto bastante serio y pues en ese momento el consuelo era de mi papá, y yo llamé a mi papá y le digo, mira papá, fíjate que pasó esto. Y entonces mi papá acudió a toda esta situación, pero yo que estoy en el estudio se me pasó.
se me pasó mi papá. Mi papá se tensa, mi papá se preocupa, ¿y qué creen que ahora pasó? Pues ahora les cuento que mi papá es paciente en diabetes. Mi papá es doctor y pues uno no piensa cómo pasan estas cosas. La cosa es que yo les decía, problema pequeño, solución pequeña. Ahorita lo estamos metiendo al estudio y todo esto, y gracias a Dios está respondiendo y ya vamos para afuera. Entonces, pero estas cosas pasan. Pasamos extorsiones, pasamos avisos difíciles, pasamos noticias difíciles, pasamos cosas. Ya solo con ver las noticias yo creo que la gente ya anda con el pelo parado, como dicen. Y entonces tenemos que ver cómo frenar la tensión. Así que les cuento que esa es la única el único punto más importante que yo les quiero hacer conciencia, cómo bajar la tensión inmediatamente. Ahí se recuerdan, yo lo viví en vida de todo color y resulta que lo que yo tuve que hacer es darle un calmante o tranquilizante a mi papá para evitar eso. Se me olvidó, no lo hice. Entonces, pues bueno, pues esos son los resultados, ¿verdad? Así que hay que entender las causantes para inmediatamente proteger, ¿verdad? Cuando los hijos igual tienen alguna emoción muy fuerte, cosas tan pequeñas, tenemos que detectar si nuestros hijos padecen del sistema nervioso y, por ejemplo, una cosa tan insignificante como una caída de una bicicleta, como una salida de correr de un perro hacia un hijo. Esos son sustos bastante fuertes para los hijos y uno no lo comprende. Cosas tan importantes como, por ejemplo, existen tragedias en la familia y de repente buscamos auxilio, pero no le avisamos absolutamente nada a nuestros hijos de qué va a pasar, qué va a suceder, si va a venir los bomberos o la ambulancia, la bulla, la situación que sucede. Tengo acá diabetes porque fueron a traer los bomberos a una mamá a casa y le da diabetes al hijo. Tengo diabetes en los niños porque tuvo un susto extremo en el colegio. Tengo cantidad de casos en niños simplemente por los sustos, y uno piensa que los niños no se asustan. Si nosotros de adultos nos asustamos, ¿cómo no se van a asustar los niños? Así que pues y por favor hay que saber dar las noticias. Aquí yo tengo pacientes diabéticos que llaman a la esposa y le dicen: fíjate que tu esposo se acaba de accidentar en este momento y yo no sé, pero discúlpame, pero yo creo que se murió. Hay que saber dar las noticias, o mejor, si no las damos. Fíjense casos tan sin gracia, diría yo. Llega el papá a ver el nacimiento de su hijo. Ya su hijo había nacido, había dejado a su esposa bien y a su hijo bien en el hospital. Y entonces llega y pregunta pregunta: mire, ¿qué tal amaneció mi hijo? Fíjese, señor, que lo siento mucho, pero su hijo se murió. ¿Qué? Dice el señor. Mientras en ese momentito les cuento que viene la señorita y dice: ay, no fue usted. Y el señor se convierte en diabético. Así que es importantísimo entender todo esto, pero también es importante proteger nuestro sistema nervioso. Si no entendemos cómo proteger nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso viene débil, entonces ¿qué sucede? Cuando viene la tensión, los seguritos se despegan. Las células nerviosas, que son las encargadas de dar los impulsos eléctricos a nuestro cuerpo, se despegan de las células que nos hacen trabajar. ¿Cuáles son las células que nos hacen trabajar? En este caso, vitiligo, son melanocitos y células de Langerhans para diabetes. Pero